Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días a todos. Os damos la bienvenida desde el CEL al webinar Liderando equipos en remoto en tiempos de COVID, nuevas habilidades, que lo va a hacer nuestra experta Maite Gómez, que ya ha hecho otro webinar con nosotros. Y de ella podemos decir que cuenta con una trayectoria de más de 18 años de experiencia en cadena de suministro en diferentes sectores. Es miembro del comité de ACOT y el comité de salud, socia fundadora de BrainSigna y Valport Consultant, y cuenta con una amplia experiencia como docente. Sobre sus estudios, es licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Vigo, tiene un MBA, un máster en cadena de suministro, y pues voy a darle paso para que ella nos cuente y nos aporte todos sus conocimientos. Bienvenida, Maite. Muchas gracias, Esther. Y gracias por darme de nuevo la oportunidad por estar aquí y compartir pequeñas reflexiones. Y a todos los asistentes también, muchísimas gracias. Estamos ya en un mes complicado, empiezan las vacaciones, así que el hecho de que estéis aquí con nosotros es importante para mí y os lo agradezco muchísimo. El tema del que vamos a hablar hoy pues es un poquito lo que veis aquí, ¿no? Liderar equipos en remoto en estos tiempos de COVID que nos está tocando vivir y un poquito reflexionar juntos sobre qué nuevas habilidades nos pueden ayudar a gestionar estos tiempos tan cambiantes, ¿vale? Me vais a permitir empezar con una serie de datos para situarnos un poquito en el entorno en el que estamos. Mirad, Samsung España, entre otras compañías, sabéis que es una de las compañías tecnológicas más importantes, ha revelado que una de las consecuencias más importantes que ha presentado el COVID ha sido la llegada del teletrabajo, con millones y millones de personas conectadas desde los distintos hogares, como estamos ahora, para poder seguir continuando con nuestras labores y nuestras tareas diarias. Esto incluso ha provocado que muchos operadores hayan pedido a las compañías de streaming o de videojuegos que por favor limitasen la calidad visual que tenían para poder permitir reducir la carga de la infraestructura y reservar parte de esa red a todas estas nuevas personas que nos estábamos incorporando debido al confinamiento al modo de teletrabajo. Esto nos lleva a un estudio que contrató Samsung realizado por Ipsos, que es una consultora especializada en estudios de mercado y análisis de tendencias, en el que nos revela un poquito los hábitos de los españoles durante el confinamiento y cuáles pueden ser las perspectivas de futuro que podemos esperar. Fijaros, un 36% según este estudio de los españoles nos pasamos al formato, hablamos de inactivo, de trabajadores, al formato de teletrabajo. Y de ese 36% de trabajadores se ha medido que ha incrementado la productividad en un 45%. Yo creo que estos datos ya nos tienen que llevar a un poquito de reflexión, porque además, debido a este último dato de incremento de productividad, muchas compañías ya están permitiendo, a pesar de que ya estamos en fase de desescalada y muchos de nosotros compartiendo un modelo mixto, parte en oficina, parte en nuestras plantas de trabajo o establecimientos, parte desde casa, pues ha cambiado un poco ese concepto que tenían las compañías de que el teletrabajo no era factible y lo están permitiendo. Incluso hay trabajadores que ya están casi en una modalidad 100% permanente de teletrabajo, acudiendo a sus centros pues solo para reuniones o situaciones que hagan necesario que esto sea así, es decir, casos muy concretos. Otro de los principales datos que desprende este estudio de Ipsos del que os hablaba es que solo el 3% de los empleados que han estado en teletrabajo han necesitado adquirir un PC para poder adaptarse a esta nueva modalidad. Un 78% de ellos afirmó que se disponía de todo lo necesario, o sea, que teníamos en casa todo lo que necesitábamos para trabajar. Y un 19% de estos trabajadores encuestados vieron cómo su propia empresa les facilitaba todos los medios que pudiesen necesitar. Otro dato importante que quiero compartir con vosotros es que un 74% de estos encuestados afirman, y con todo el sentido, que se pierde mucho con el teletrabajo de contacto personal. Esto es una realidad, ¿no? Y un 56% afirman que es más difícil concentrarse desde casa. ¿Esto qué nos lleva? Esto nos lleva a dos afirmaciones y dos preocupaciones importantes. Por un lado, la productividad y por otro lado, vamos a introducir el concepto de seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, me refiero a la seguridad de los datos que se van a manejar, ya que son datos, muchos de ellos delicados, confidenciales de las compañías,
Y es clave que nosotros, como trabajadores en formato teletrabajo, tengamos un espacio que nos permita trabajar, garantizar esa seguridad, una serie de protecciones a nivel tecnológico que haga que las compañías no tengan miedo a fugas de información, pérdidas de información y todo este tipo de posibles situaciones. De cualquier forma, este estudio sí lo que ha revelado es que los españoles disponemos de herramientas para poder trabajar desde casa, que somos capaces de hacerlo, que incluso podemos incrementar la productividad, aunque afirmamos, recordar un 74%, que perdemos algo muy importante como es el contacto personal. Otro estudio importante que ha realizado en este caso el MIT a través de dos investigadores que son Navi Raju y Prasad Kaipa, que publicaron los resultados el 24 de abril pasado, habla de que en estos momentos, visto todo esto que nos ha dicho y nos ha revelado el estudio de Ipsos, es cada vez más importante liderar balanceando el cerebro y el corazón. Lo que es más, llegan a afirmar que todos aquellos responsables, managers, CEOs, en definitiva líderes, que tengan que gestionar en procesos de crisis o de emergencia o incertidumbre como el que estamos ahora, y que lo hagan utilizando tanto la emoción como la lógica que nos da el raciocinio y la intuición, obtendrán mejores resultados tanto en el corto plazo como en el medio plazo. ¿En qué se basan para afirmar esto? No hemos tenido que esperar a esta situación para que lo puedan decir, sino que llevan 30 años estudiando y entrevistando y trabajando con unos 100 líderes CEOs de compañías de Europa, Asia y Norte de América, que han tratado a lo largo de estos años pues, con situaciones de crisis y complicadas y delicadas, para un poco a través de sus respuestas establecer 3 caminos o 3 formas de pensar en este tipo de situaciones. Y fijaros, las 3 formas a las que concluyeron son estas. La primera hablan de que hay un tipo de pensamiento que es el que se llama el pensamiento funcional de los líderes. Y este se basa en que situaciones como la que tenemos ahora o otras que hemos pasado, lo que hacen los líderes es preocuparse mucho por lo que se llama el bottom line, que es la última línea, es decir, cuenta de resultados. Yo necesito tener resultados positivos, necesito tener un EBITDA positivo para mantenerme y de alguna manera garantizar la sostenibilidad de mis compañías o de mi modelo de negocio. Ese es un modo de pensamiento. Un segundo modo de pensamiento es el que abre un poquito más y piensa en qué oportunidades puede sacar en estas situaciones complicadas. Con lo cual ellos de alguna manera balancean entre la necesidad de una rentabilidad, de unos resultados positivos, con identificar oportunidades en situaciones tan delicadas como esta, ¿no? Y sobre todo una vez que ya empezamos a salir de ellas. Entre estos dos tipos de pensamiento se concentra el 90% en esta muestra que se hizo de los líderes que se entrevistaron. Y tan solo un 10% de ellos fueron a un tercer tipo de pensamiento, que es el que llamamos el wise leader, es decir, líderes con una sabiduría mucho más abierta. ¿En qué se basan estos? Estos se basan en no solo el tema del bottom line y los resultados, que es necesario, en identificar oportunidades, también importante, sino que también en usar conscientemente la intuición, la lógica e incorporan las emociones. ¿Para qué? Para buscar la forma de dar respuestas más pensadas, más conscientes, dando un pequeño paso atrás, analizando con una visión mucho más global, dando oportunidades a sus equipos, conociendo muy bien las emociones de sus equipos y con toda esta combinación, en realidad lo que consiguen es unos resultados mucho más exitosos, un incremento de la productividad, una proactividad por parte de todos los miembros de sus equipos y una estabilidad entre cerebro y corazón mucho más equilibrada. Fijaros, estos mismos investigadores hablan de que para que todo este pensamiento del que estamos hablando ahora, en el que solo tenemos un 10% de ellos, pueda crecer y pueda aumentar y que nuestras compañías se conviertan en compañías con esa cultura y ese pensamiento mucho más interiorizado, lo que tenemos es que desarrollar 4 capacidades. Y la resumen de esta manera. La primera es conseguir hacer una mente más amplia de cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro objetivo y llevarlo a la visión de nuestra compañía. Sabéis que cuando hablamos de compañía siempre hablamos de misión, visión y valores, ¿no? Que la misión es un poco lo que queremos hacer y aquello a lo que nos dedicamos, y la visión es donde nos gustaría vernos en el futuro. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en las compañías, cuando hablamos de estos conceptos, son conceptos como muy etéreos, ¿no? Los tenemos en un documento, a veces los plasmamos y los ponemos en un póster para que todos los veamos, pero en realidad no están asumidos e interiorizados del todo.
Pues lo que nos dice este estudio es que una de las 4 capacidades y habilidades que debemos desarrollar es hagamos que esto realmente sea nuestro propósito, tener esto explícito como parte explícita de nuestra visión. Una segunda capacidad es que abracemos la frugalidad. ¿Y qué es la frugalidad? La frugalidad es hacer más con menos. Tenemos pocos recursos, pero no los desechemos. No pensemos en que porque tenemos pocos no vamos a ser capaces de hacer grandes cosas con ellos, porque sí se puede. Una tercera capacidad que debemos desarrollar es reformular nuestro concepto de responsabilidad social corporativa e incluir en él algo muy importante, la sostenibilidad, porque va a ser crucial. Y cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de respeto por el entorno, por nuestros trabajadores, por nuestros proveedores, por nuestros clientes, por el medio ambiente. Hablamos del respeto por los recursos que tenemos, porque son escasos. Y en momentos como estos hemos tenido situación de escasez, incluso nos han faltado algunos de los recursos. Pues démosle valor a esos recursos, protejamos el que siempre los podamos tener cuando los necesitemos. Y una cuarta habilidad que debemos desarrollar es canalizar la apertura de nuestra mente. ¿En qué sentido? En que seamos capaces de conocer mejor qué sienten nuestros trabajadores, qué sienten nuestros equipos, qué sentimos nosotros mismos, buscando de esta manera el conectar de una manera mucho mejor y de una mayor calidad. Harvard ha publicado otro estudio muy importante para seguir avanzando en el desarrollo de estas 4 capacidades que nos hablaba el MIT, donde una serie de investigadores nos llevan a que la inteligencia emocional nos puede ayudar a conseguir todo esto de lo que estábamos hablando. Y entonces nos habla de 12 rasgos que se concentran en 4 dominios, que son los que veis aquí, ¿no? El autoconocimiento, la autogestión, la conciencia social y la gestión de las relaciones. ¿Y qué nos dice? Que lo que nos hace realmente grandes, lo que nos hace realmente resilientes, lo que nos amplía nuestra capacidad de desarrollar y de ver oportunidades hasta en situaciones como esta, no solo es tener el conocimiento o la inteligencia o la visión, que seguro que estos 3 elementos son muy importantes, sino que lo que realmente nos distingue para hacernos realmente unos líderes que seamos capaces de alcanzar aquí el estado de competitividad que necesitamos es la inteligencia emocional. Y esto es una habilidad que nos lleva a identificar y a monitorizar de alguna manera cómo son las emociones, no solo las nuestras, sino, como decía antes, la de todos aquellos que nos rodean. Conocer nuestras fortalezas y nuestras propias debilidades, igual que las de los demás. Las compañías de hoy necesitamos, como proyectos, como equipos de personas que estamos trabajando juntos, incrementar nuestra visión en este concepto, de manera que cuando estamos hablando de autoconocimiento, estamos hablando de conocer nuestras emociones. Cuando estamos hablando de la autogestión, estamos hablando del autocontrol, de la adaptación, de tener una visión mucho más positiva y de la orientación a resultados. Cuando estamos hablando de la conciencia social, aquí tenemos que incorporar la empatía, tenemos que incorporar el conocimiento de nuestra organización, como os decía antes, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y cuando estamos hablando de la gestión de relaciones, tenemos que hablar de trabajo en equipo, gestión del conflicto, un liderazgo, un modelo de liderazgo inspiracional, el ser capaces de influenciar en los demás a través del ejemplo, a través de delegar en ellos, a través de generar entornos de confianza. Esto nos lleva a 3 reacciones ante la crisis, cuando estamos hablando de inteligencia emocional. Y yo lo divido como en 3 pilares, ¿no? La base, pongo lo que es la supervivencia, que era el primer estilo de liderazgo que os decía antes, ¿no? Me voy al bottom line, cuenta resultados, sea como sea, yo tengo que sobrevivir a esta situación. Una segunda reacción sería preservar, es decir, cómo consigo mantener el equilibrio y mantenerme como ya estaba. Pero estas 2 no son necesarias porque ni yendo a la supervivencia y solo preocupándome de un resultado, ni buscando solo el mantenerme como estoy, me va a ayudar. ¿Por qué? Porque mantenerme como estoy no es la solución porque mi entorno ha cambiado, luego yo no puedo seguir igual, tengo que adaptarme a este nuevo entorno cambiante. Por consiguiente, me tengo que pasar al tercer nivel, que es el de la oportunidad. El ser capaz de identificar oportunidades hasta situaciones de crisis. Y para esto nos puede ayudar la teoría de Barbara Fredrickson, que se llama la teoría del Broaden and Build Theory, que habla de 2 espirales, el espiral positivo, que nos lleva a ayudarnos a identificar estas oportunidades y a tener esa visión más abierta, y lo que llama el espiral negativo. ¿En qué se basa esto para que me entendáis? El espiral positivo lo que dice es,
todas las emociones positivas que tenemos como personas, como seres humanos, como son la esperanza, la ilusión, el entusiasmo, la pasión, el saber divertirnos en cada cosa que hacemos, apoyémonos en esto para abrir nuestra visión para esa consecución de identificación de oportunidades. Y salgámonos de ese estado de preocupación, pesimismo, a veces enfado, a veces rechazo a lo que está pasando, porque meternos en esa segunda espiral de emociones negativas lo que va a hacer es llevarnos continuamente hacia abajo, hacia un pozo del que nos va a ser muy difícil salir. Y ahora mismo tenemos que ser realistas y ver el mundo como está. El mundo ha cambiado. Esta pandemia ha venido, nos ha transformado nuestros hábitos de consumo, nuestras expectativas, nuestras inquietudes, nuestras propias necesidades. Ha cambiado. Luego nosotros tenemos que cambiar y tenemos que adaptarnos. Y desde un plano de emociones positivas va a ser mucho más fácil para todos nosotros. Invirtamos nuestro tiempo en todas las fortalezas que tenemos para salir adelante. En conclusión, ¿qué es lo que nos dice la teoría de Barbara Fredrickson? Nos dice que si nos apoyamos en esas emociones positivas de las que estábamos hablando, de amor, contención, entusiasmo, curiosidad, felicidad, ganas de aprender, creatividad, lo que vamos a hacer es expandir nuestra capacidad, nuestro pensamiento. Y eso nos va a llevar a construir y a desarrollar mentalmente más recursos. Y esto es el pie de lo que decíamos antes de la frugalidad. Con poco podremos hacer mucho y nos ayudará en el proceso también de transformación para crecer como personas, para ser más creativas, para de alguna manera, a través del pilar de la innovación, cuestionarnos el cómo estamos haciendo las cosas y conseguir hacer las cosas de un modo diferente en un escenario diferente. Ahora me gustaría compartir con vosotros esta matriz del profesor Juan Humberto Young, que habla de 4 tipos de liderazgo, que viene a reforzar lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Y dice que en función de como líderes o responsables de equipos, si cuadramos en el eje de las X lo que es el estar preparados o no preparados, con el eje de las Y el ser capaces de dar respuesta a las necesidades de todos aquellos que nos rodean o no, nos encontramos con 4 modelos de liderazgo. Si estamos preparados y somos capaces de satisfacer las necesidades, entonces seremos lo que se llama el líder positivo. Y es hacia donde debemos ir, enfocarnos hacia ese 4º cuadrante, porque fijaros, si ni estamos preparados ni somos capaces de satisfacer ni de escuchar lo que necesitan los demás, en realidad somos unos líderes inconscientes. Tenemos unos puestos de responsabilidad, pero no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos entre manos. Si estamos preparados y no nos preocupamos de qué piensan los demás, entonces estamos centrados en nosotros mismos como responsables. Y si no estamos preparados, pero sí le damos respuesta a todo, en realidad estamos siendo unos líderes permisivos. Luego, preocupémonos por estar preparados y por escuchar las nuevas necesidades de los que nos rodean, porque entonces sí podremos ejercer este nuevo modelo de liderazgo que tan necesario está siendo. Luego, como líderes, ¿qué 3 capacidades necesitamos desarrollar? La primera, sin duda, es ganar perspectiva. ¿Esto qué significa? Dar un paso atrás y observar con esa emoción desde las fortalezas y desde una visión mucho más positiva, observar todo lo que está pasando para conocer realmente dónde estamos, quiénes somos, cuál es el nuevo escenario. Esto nos permitirá de nuevo recuperar el control, conocer bien en dónde nos encontramos y cuál es nuestra situación. Y de esa manera, con esa nueva perspectiva, esa recuperación del control, os garantizo que seremos capaces de hacer esa identificación de oportunidades. Porque no lo dudemos, necesitamos recuperar nuestra competitividad, pero no podremos hacerlo con los recursos y de la forma que lo hacíamos antes, porque ya no somos los mismos. Esto nos va a llevar a la necesidad de utilizar nuevas herramientas. Y dentro de esas herramientas yo hago 2 grupos. El primer grupo lo lleva a lo que hablábamos antes, ¿no? De los líderes positivos. Y digo que aquí lo que tenemos que desarrollar es nuestra capacidad de toma de decisión. Tenemos que regular nuestras emociones. Y un tercer aspecto, recuperar esa mente de principiante. La mente del principiante es la que nos lleva a tener esa curiosidad de cuestionarnos todo, de observar todo como si fuera la primera vez, porque la curiosidad es la pata primordial, la base para esa creatividad. Y esa creatividad es la base para cuestionarnos el status quo de cómo estábamos haciendo las cosas. No deja de ser la mente de un niño, y todos hemos sido niños, y sabemos cómo nos comportábamos cuando éramos niños. Pues recuperemos esa capacidad que tenemos dentro y que de alguna manera a lo largo de los años, cuando hemos ido madurando o nos hemos ido desarrollando,
la hemos ocultado ahí en una pequeña esquina de nuestro cerebro, hablámosle las puertas para volver a recuperar esa mente del principiante, porque es necesaria. Y todo esto nos va a ayudar a realizar conexiones de mucha mayor calidad, a comunicarnos de un modo más positivo y, por supuesto, a esa capacidad de innovar y de rediseñar el cómo estamos haciendo las cosas hoy para adaptarnos a qué necesitamos hoy y qué vamos a necesitar mañana y de ahora en adelante. Porque pensar que este cambio que está sucediendo ha venido para quedarse. Nos ha removido tanto. Esta pandemia es a nivel global. Nos ha hecho reflexionar a todos y debemos ver dentro de la tristeza y de la dificultad y de la incertidumbre y de la complejidad que nos ha traído y nos tiene todavía en ello. Debemos aprender a identificar la lección o la oportunidad que nos está dando de cambiar y de hacer las cosas de un modo diferente para ser mejores como profesionales y como personas, porque al final somos todos eso, personas y seres humanos. Esto nos lleva a necesitar desarrollar nuevas habilidades. Y cuando hablamos de nuevas habilidades, ¿a qué nos referimos? Pues, por ejemplo, a la necesidad de ser más participativos, más proactivos, a desarrollar la empatía, y empatizar es preocuparse por los demás, no solo por mí, ver mucho para los demás, a respetar la diversidad, abrirnos a la inclusión, diversidad de pensamiento, diversidad de cultura, diversidad de ideas, porque eso nos va a dar mucha más perspectiva y nos va a capacitar para generar más ideas, a desarrollar la comunicación, la resiliencia. Por resiliencia sabéis que es la capacidad de adaptarnos, de ser flexibles en un entorno tan cambiante como el que tenemos hoy, autogestionarnos, a ser capaces de autogestionarnos en este entorno tan complejo. La creatividad es una habilidad muy importante que nos va a hacer falta y la tenemos ahí, solo tenemos que aprender a desarrollarla. El pensamiento crítico, y cuando hablamos de pensamiento crítico, entender que me estoy refiriendo a una crítica constructiva, positiva, a dar ideas, a cuestionarnos, como decía antes, el cómo estamos haciendo las cosas, a desarrollar nuestra capacidad de resolver problemas. No le tenemos que tener miedo a los problemas. Un problema es una oportunidad de mejorar. Un problema es una oportunidad de cambiar las cosas. Entonces, no veamos el problema como una dificultad, sino como lo que acabo de decir, una real oportunidad de mejorar. Y sobre todo busquemos la cooperación. Fijaros, ha habido proyectos preciosos a lo largo de esta crisis de colaboración. Sin esos proyectos de colaboración, todos los que nos quedamos en casa posiblemente no hubiésemos podido hacer las cosas que hicimos. No hubiésemos podido algo tan básico como tener comida en nuestra mesa. Para eso, muchas empresas, muchos actores han tenido que colaborar y ayudarse para garantizar el abastecimiento de las personas que no podíamos salir a la calle. Pues ¿por qué no podemos seguir con esa cultura de colaboración ahora que hemos comprobado y nos hemos demostrado a todos que se puede hacer? Esto nos va a exigir negociar, nos va a exigir cambiar la forma en cómo estamos llevando a cabo nuestros procesos de negociación. Nos ha hecho entender que todos debemos ceder algo para que todos podamos también ganar algo. Así que muy importante desarrollar nuevas habilidades. Fijaros, John Maxwell, un experto en liderazgo, habla de 5 estilos de liderazgo, ¿no? Y habla del liderazgo de posición, el de permiso, producción, desarrollo de personas y personalidad. Y nos dice, y ahora os voy a compartir con vosotros, que hagamos una reflexión de en qué nivel de estos nos encontramos nosotros o nos identificamos y que seamos honestos con nosotros mismos en este sentido para poder mejorar como líderes y como responsables. El primer nivel de liderazgo le llama el nivel de la posición. Y en este dice, mirar, en este nivel, cuando eres un líder de este tipo, en realidad te siguen porque tienen que hacerlo. Y le llama el nivel del compromiso. ¿Por qué? Porque la gente te sigue porque tú tienes una etiqueta. Tú eres el jefe, tienes una descripción. Como tienes esa jerarquía y te la han dado, pues te sigue por eso, porque tiene que seguirte, porque tú eres el jefe o líder del equipo. Por eso se le llama de posición. Pero en realidad la gente solo te sigue por eso, no porque realmente crea en ti y no porque realmente tenga una motivación. Y para demostrar que esto es así, muchas veces la prueba que hizo este investigador fue pedirle a esos trabajadores que te siguieran más allá de lo que realmente deberían hacer. Y no lo hicieron, solo hacían aquello que debían hacer por su rol o su puesto de trabajo. Luego lo podemos considerar el nivel más básico de liderazgo. Y si estamos aquí, y os invito a que reflexionéis, debemos hacer todo lo posible para salirnos de él. Un segundo nivel es el nivel del permiso, que es el que llama el de las relaciones.
Aquí la gente te sigue porque realmente quiere hacerlo, decide seguirte. Este nivel se basa en la relación de nosotros como líderes o responsables de equipo con nuestro personal o las personas que forman parte de nuestros departamentos. Y esto se consigue cuando nuestros equipos empiezan a confiar en nosotros y nos empiezan a respetar y admirar. Y aquí ya estamos dando un pasito más. De nuevo os vuelvo a preguntar, ¿en cuál estáis vosotros? Un tercer nivel le llama el nivel de la producción y es el de los resultados, porque ya no es suficiente con que confíen en ti y te sigan por ello. También es necesario dar unos resultados. Estamos en un mundo donde se nos mide por resultados. Entonces, si como líder conseguimos alcanzar esos resultados, nuestros equipos ya tendrán un nivel mayor de confianza en nosotros porque dirán, puedo confiar en él como persona, pero además puedo confiar en él porque sabe lo que hace. De nuevo os pregunto, ¿en qué nivel os encontráis vosotros? Llegamos al cuarto nivel, que le llama el nivel de desarrollo de las personas. Y este es el nivel de alguna manera del ejemplo, de la reproducción. Es un nivel ya muy importante y desde luego de los más deseados como líder, porque aquí ya estamos hablando de que ya hablamos de un líder que confían en él, le respetan, consigue los resultados, pero es que además consigue desarrollar a las personas de su equipo, es capaz de hacer que los propios miembros de su equipo se conviertan a su vez en buenos líderes, desarrolla a las personas de su equipo, les ayuda a crecer, delega en ellos, deja que pongan en marcha todas sus capacidades y que den lo mejor de sí mismos. Y de nuevo os vuelvo a preguntar, ¿en qué nivel estáis vosotros? Porque llegados a este punto que parece que es el máximo nivel, todavía él identifica un quinto nivel, que es el nivel de la personalidad. Y este le llama el del respeto, porque realmente cuando ya te siguen porque confían en ti, cuando ven que tú eres capaz de llevarlos a conseguir esos resultados que nuestras compañías esperan de nuestros equipos y de nosotros mismos, cuando ya ven que delegas en ellos, que les ayudas a crecer y que les desarrollas, entonces conseguirás en el largo plazo que realmente te respeten. Este es el nivel de liderazgo que todos deberíamos tener y es al que todos deberíamos aspirar y para el que todos deberíamos trabajar por conseguirlo. Y de nuevo os vuelvo a preguntar, ¿dónde estáis vosotros y dónde queréis veros como líderes? Fijaros, los mejores líderes no deben tener miedo a pedir ayuda o a preguntarse. Si realmente no estamos en este nivel, el nivel del respeto, pidamos ayuda, no pasa nada. Es importante. Estamos en un momento en el que lo que se pide es líderes honestos y humildes. ¿Honestos por qué? Porque en este momento, como líderes, no tenemos las respuestas para todo. ¿Y humildes por qué? Porque debemos reconocer que no tenemos esas respuestas y por consiguiente perder ese miedo a pedir ayuda. Y la ayuda la podemos pedir a todos los que nos rodean, porque juntos conseguiremos grandes cosas, no lo dudéis. De manera que esto que nos lleva a cambiar nuestro estilo de liderazgo. Tenemos que ser capaces de liderar en un entorno cambiante y pasar de un enfoque de resultados, resultados y resultados, que es lo que hablábamos antes. ¿Acordáis cuando os decía el bottom line? Esos líderes que solo se preocupan por la línea de EBITDA o de resultados de una cuenta de resultados y de un balance. Luego debemos pasar del concepto del control, del seguimiento, de la crítica, de la demanda, del estar todo el día dando órdenes, es decir, de un modo de producción a un modo de desarrollo de personas, como hablábamos antes, y preocuparnos más de las personas, es decir, ser más colaborativos con nuestros equipos, buscar el influenciar en ellos para que den lo mejor de sí mismos, el alentarles para que realmente desarrollen y desplieguen toda su capacidad, el preguntarles continuamente qué opinan, qué piensan, cómo se sientan y sobre todo escucharles y escucharles mucho. Y para escucharles hay que darles la oportunidad de hablar, hay que darles la oportunidad de que participen y que no tengan miedo a participar. Y para esto lo que hay que hacer es que pierdan el miedo a equivocarse, porque solo el que toma decisiones, solo el que pone ideas encima de la mesa se puede equivocar. Y posiblemente de todas las ideas que demos, pues muchas no se puedan llevar a cabo, pero desde luego si no ponemos ideas encima de la mesa, no vamos a hacer nada con nosotros. Llegados a este punto, me gustaría hacer una pequeña reflexión o un punto de inflexión con vosotros antes de entrar en los siguientes aspectos. Y es que, estamos viviendo un momento histórico que ninguno de nosotros seguro que habíamos podido imaginar, pues ya os digo un día antes de empezar con el confinamiento del 13 de marzo.
todo se tambalea en este momento, ¿verdad? Y las organizaciones nos estamos enfrentando a grandes retos, a situaciones nuevas. Tenemos dificultades operativas, dificultades financieras. Y aunque ya estemos cansados de escuchar todo esto que estamos hablando hoy, y todas las webinars que estamos viendo y lo que estamos escuchando en el día a día de esta nueva realidad o este concepto de nueva realidad, lo cierto es que ninguno sabemos qué va a pasar, pero ni cómo va a ser la vida, ni siquiera mañana. Dependemos a veces incluso de decisiones gubernamentales, de las administraciones, a nivel europeo, a nivel mundial. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, también nos da indicaciones, es decir, ya ni siquiera podemos en determinados aspectos tomar decisiones por nosotros mismos. Luego vuelvo al concepto que os decía antes, liderazgo honesto, liderazgo humilde. Humilde porque debemos asumir que no vamos a tener respuestas a todas las preguntas. Honestos porque estamos dispuestos y debemos estar dispuestos a construir entre todos juntos, entre todas las partes que formamos parte del mundo hoy, esa nueva realidad de la que hablamos, esa nueva idea de cómo vamos a ser competitivos para volver a dinamizar el mundo, porque tenemos la gran responsabilidad de garantizar la sostenibilidad de este planeta. No solo la nuestra, sino la de nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente. Por consiguiente, debemos cuidarnos, debemos colaborar y debemos trabajar juntos más que nunca. Luego, ahora sí me gustaría daros un poco 5 ideas, 5 consejos de cómo debemos asegurarnos de que nuestros equipos, a pesar de la distancia, a pesar de este concepto de remoto, mixto o no mixto, a pesar de las dificultades que estamos teniendo para comunicarnos, estén fortalecidos y se sientan fuertes. El primero de ellos es cómo podemos asegurar que nuestros equipos trabajen en un entorno más colaborativo, ¿vale? Bueno, pues para ello debemos apoyarnos en herramientas como las que estamos utilizando ahora. Hemos conocido, no sé vosotros, pero yo personalmente ya he trabajado con tantas que a veces tengo incluso dificultad para saber en cuál estoy, pero la realidad es que he aprendido a manejarme con estas herramientas, es decir, videoconferencias. Importante que se escuche la voz, importante ver una imagen, porque esto nos va a dar más cercanía psicológica, porque es necesaria. Cuando estemos organizando videoconferencias como estas con nuestros equipos, tengamos una agenda, un mapa de ruta, una guía de qué puntos debemos tocar. Y siempre trabajemos sobre 3 pilares. Yo le llamo las 3 Ps. Problemas, prioridades y planes. 3 perspectivas. No solo sobre qué problemas estamos teniendo, sino cómo vamos a priorizar esos problemas y cómo vamos a planificar quién va a hacer qué. Pongamos fechas y hagamos un seguimiento a todo esto. Y tengamos en cuenta que en estas reuniones de videoconferencia no solo debemos hablar nosotros como convocantes. Tenemos que hacer que todo el mundo hable, dar la oportunidad y el turno a que todo el mundo hable porque todos tenemos cosas que decir. No interrumpamos, no caigamos en el error de interrumpir cuando pensemos que alguien no está diciendo algo que aporte valor. Y facilitemos la acción. Cuando hablamos de la tercera P de planificar, facilitemos y deleguemos para que nuestros equipos sean proactivos. Una segunda idea o consejo que me gustaría compartir con vosotros responde a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo de alguna manera fortalecer o influenciar en nuestros equipos para que sean más efectivos, más proactivos? Vale, para eso lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los distintos enfoques. ¿Acordáis cuando antes hablamos de aceptar la diversidad, incluir la diversidad, distintas perspectivas, aceptarlas? Bueno, pues demos apertura a todo esto. Adaptemos nuestro estilo al de los demás. Y respetemos que puede haber estilos diferentes. No pasa nada. De la diversidad se enriquece, de la diversidad crecemos. Y tengamos en cuenta que puede haber 4 estilos básicos a los que nos debemos ir adaptando en función de cada momento. El estilo de dominación, si estoy en un momento en el que tengo que tomar una decisión porque hay un debate y no hay un consenso, me tocará tener ese estilo. Pero habrá otros momentos donde lo que tenga que ser es inspirador de los que están conmigo en esa reunión. Otros momentos en los que deberé ser analítico y procurar que todos entremos en la fase de análisis. Y otros momentos en los que tendré que buscar la estabilidad, balancear el equilibrio, porque estamos en un momento emocionalmente muy delicado y muy crítico para todos. No nos olvidemos. Luego, esa adaptabilidad va en función de esto que estaba hablando ahora. Seamos capaces de ver qué estilo debo tener en cada momento cuando estoy en una reunión en remoto.
Una tercera idea, un tercer, no sé si no me gusta llamarle consejo, pero un tercer tip, vamos a decir así, es cómo fortalecer o cómo ayudar a que nuestros equipos sean más productivos. Vale, pues para ello tendremos que buscar, fijaros, transparencia, compartición de información. Más que nunca, nuestros equipos tienen que saber qué está pasando, qué estamos haciendo, cuáles son nuestros objetivos, cómo estamos cambiando, cómo nos estamos adaptando para hacerlos partícipes. Tendremos que reconocer y apreciar todo aquello que están haciendo, pero para eso nos tenemos que preocupar de qué están haciendo. Tendremos que pedirles que nos reporten, porque si les decimos que nos den información es porque estamos valorando lo que ellos están haciendo y cómo ellos están viendo las cosas. Estamos apreciando su trabajo y reconociendo su trabajo, como decíamos antes. Y dejarnos de utilizar expresiones como el debes hacer, tienes que hacer, por puedes hacer. Claro que podemos hacer muchas cosas, no nos olvidemos de ello. Es importante que motivemos a nuestros equipos, es importante que se sientan cuidados. Y la distancia es una dificultad, pero no un impedimento para ello. Tenerlo muy presente. Un cuarto tip respondería a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer preguntas que demuestren a nuestros equipos cuando estamos en reuniones como esta que realmente nos interesa lo que están haciendo, que tenemos curiosidad por lo que están haciendo? Pues para ello tenemos que mostrarle interés. Más que nunca, mostrarles interés por lo que están haciendo. Salirnos de ese modo del que venimos, del hacer, que a veces ni nos preocupamos. Tenemos una persona sentada delante y ni le preguntamos qué está haciendo, cómo está, o qué dificultades tiene, o qué necesita. Ahora hay que hacerlo más que nunca. Hacer siempre preguntas abiertas de qué estás haciendo, cómo te sientes, qué necesitas, y no tantos por qué. Porque el por qué suena un poco a crítica, ¿no? ¿Por qué haces esto? Como cuestionarme si realmente estás haciendo las cosas bien o no. Y de alguna forma ser catalizadores de un pensamiento crítico, constructivo, para que nos ayude a interiorizar en nuestras organizaciones la cultura de resolución de problemas, pero de un modo mucho más proactivo. Y un último tipo, consejo que me gustaría compartir con vosotros es escuchemos más a nuestros equipos. Y para escucharles hay una fórmula mágica que no falla y es cerremos nuestras boquitas y abramos más nuestras orejas. Y esto quiere decir escuchar, no oír, porque oímos todos los días, pero escuchar es retener lo que nos están diciendo, entender lo que nos están diciendo y dar una respuesta a todo eso que nos están diciendo o compartiendo con nosotros. Escuchar significa un ejercicio de no interrumpir, como os decía antes. Esa costumbre que tenemos de interrumpir por las prisas del día a día. No interrumpamos, démosles espacio a la gente para que pueda hablar, demos espacio a los miembros de nuestro equipo. Y aprendamos a estar a gusto, a estar tranquilos, a estar conformes con nuestros propios silencios, porque eso querrá decir que los demás tienen la oportunidad de hablar. No limitemos las ideas, no matemos la idea antes de poder ver si se puede transformar en una oportunidad. Porque como os decía antes, todos tenemos ideas y todos podemos aportar ideas y hasta de las ideas más aparentemente absurdas o locas se pueden sacar grandes cosas y grandes oportunidades. Y sobre todo, sustituyamos esa tendencia a pensar que como nosotros creemos que debemos hacer las cosas es la mejor forma de hacer las cosas. ¿Por qué no? Hay muchas formas de hacer una misma cosa. Por consiguiente, os invito a que analicéis vuestro estilo de liderazgo. Os invito a que realmente cambiéis la forma en cómo estamos haciendo las cosas, porque el mundo ha cambiado, nuestro entorno ha cambiado. Pensar en cada uno de vosotros, si vuestras prioridades, vuestras necesidades, el cómo estáis abordando la vida es la misma que antes de empezar esta pandemia. Estoy segura de que la respuesta va a ser no. Pues esto llevarlo a todos los que nos rodean. Estamos en un mundo VUCA. ¿Sabéis lo que significa VUCA, verdad? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ya veníamos de él, no es nada nuevo. Hemos superado muchas crisis y superaremos esta. Pero la diferencia que hay en esta es que es global, es mundial. Esto nos lleva a ese espíritu de colaboración. Esto nos lleva a la persona como motor y dinamizador del cambio. Solo nosotros, desde lo que somos realmente personas, seremos capaces juntos de darle la vuelta a todo esto y de salir adelante. Y es que además, como os dije antes, tenemos la responsabilidad de hacerlo. No lo olvidéis. Y es una responsabilidad muy grande, pero podemos con ella juntos. Solos no. Luego aprendamos a ceder.
Y cuando os he hablado todo este tiempo de preocuparnos por los demás, un dato muy importante que os quiero dar. Cuando hablamos de conceptos como inteligencia emocional o preocuparnos de nuestros equipos, cuidado con hacerlo de un modo forzado, porque eso se nota. No lo hagáis si no creéis en esto. Esto hay que hacerlo si se cree desde dentro, desde el corazón. Este cambio va de dentro hacia afuera, porque los que nos rodean enseguida se van a dar cuenta si lo estamos haciendo por un mero protocolo o lo estamos haciendo porque realmente lo sentimos así. Porque todos somos conscientes cuando el que tenemos al lado se está preocupando de nosotros o realmente nos está haciendo una pregunta por cumplir. Luego no caigáis en el error de creer que la inteligencia emocional es igual a ser amable o ser cariñoso o ser proteccionista. No, la inteligencia emocional es empatizar, es ser capaz de ponerse en el lugar del otro y entender las necesidades que el otro tiene. Y no nos olvidemos que el otro podemos ser nosotros mismos mirándonos un espejo, puede ser nuestro trabajador, puede ser nuestro cliente, nuestro colaborador, nuestra familia, nuestro entorno general. Así que aprendamos a respetarnos mutuamente, a conocernos mejor y a cambiar nuestro estilo de liderazgo hacia un liderazgo más constructivo, donde las personas sean el eje y el origen de todo, para que juntos, a través de la creatividad y de la innovación, entendiendo por innovación el cómo vamos a hacer las cosas de un modo diferente, podamos resolver y salir de esta situación y prepararnos para lo que nos pueda venir hacia el futuro. Y hasta aquí he llegado. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por escucharme. Y si tenéis alguna pregunta, estoy abierta a ella. Si tenéis alguna pregunta, podéis escribirla por el chat y Maite os contestará. No tengo acceso al chat, Esther. Sí, en la parte de arriba aparece un símbolo que es un globito y ese es, Vale. pero por ahora no hay preguntas. Veo que por ahora no hay ninguna pregunta. No sé si es que los he dejado mudos o en un estado de reflexión profunda, Claro. que el objetivo de hoy es este, que mantengamos la ilusión y la esperanza, porque esto es importante. ¿Cómo afectará a los nuevos rebrotes? Buena pregunta, Xavier, buena pregunta. Pues ahí vuelvo a lo que decía antes. No tenemos respuesta a este tipo de preguntas, pero sí tenemos la capacidad de ejercer responsabilidad, porque rebrotes va a haber. Pero yo creo que, no sé cómo lo estáis viviendo vosotros, pero yo veo noticias, salgo poco a la calle, pero salgo y sigo viendo mucha irresponsabilidad. Es como si todavía algunos de nosotros no fuéramos conscientes de la situación en la que estamos y de la responsabilidad que tenemos de cuidarnos y protegernos. No va a evitar los rebrotes, Xavier, no los va a evitar. Y posiblemente nos haga estar combinando modelos mixtos, dar 3 pasitos para adelante, 2 pasitos para atrás. Lo importante de todo esto es que estemos preparados para todo lo que venga. Y en honor a la verdad, creo que sí estamos preparados. Solo nos falta tomar conciencia de la realidad de lo que nos está pasando. Tomar conciencia, porque entonces ejerceremos de un modo más responsable las decisiones que tengamos que ir tomando en cada momento. Ahora mismo en los rebrotes, si os fijáis, en Galicia tenemos rebrotes, en Cataluña hay rebrotes. ¿Qué se está haciendo? Pues se está confinando esos pequeños espacios. Pero si no somos conscientes de ello, para poder limitar por pequeños núcleos, pequeños bloques, pues vamos abocados a casi volver al origen de todo esto. Y eso no lo deseamos ninguno. Entonces, responsabilidad. Porque podemos con esta situación, pero lo tenemos que hacer desde un plano de responsabilidad. Y responsabilidad es entender dónde estamos, protegernos, cuidarnos para dinamizar todo esto. Lo estamos haciendo poquito a poco y lo seguiremos haciendo. Pero sobre todo, Xavier, para mí la palabra clave aquí es responsabilidad. Vale, buena pregunta también. Si no cree en el teletrabajo. No sé si no cree en el teletrabajo porque no ha necesitado probarlo, ¿vale? O si lo ha probado y no le ha convencido. Yo no puedo hablar de mi experiencia personal porque a mí me ha funcionado. Yo me tengo que basar en todas las estadísticas y todos los estudios que se están publicando. Y estos dicen que el teletrabajo funciona. Ahora bien, es cierto que 100% teletrabajo no puede ser,
porque ante todo somos personas y las personas necesitamos conectar y conectar desde el plano no solo remoto como comunicación, sino en el plano físico. Necesitamos ese contacto humano, pero sí que es cierto que podemos desarrollarnos y que podemos convivir con el teletrabajo y que podemos estar en un periodo de teletrabajo 100%, luego pasarnos a un mixto y luego buscar formas para adaptarnos a cada escenario y a cada situación. Si la empresa no quiere el teletrabajo y la situación por un nuevo rebrote, que esperemos que no sea así, pero imaginaros que volviéramos a un confinamiento de nuevo 100%, yo creo que sería una nueva oportunidad de confiar en que el teletrabajo es un recurso, un canal, un camino para llevar una situación, no una forma de hacer las cosas única y exclusiva, es una ayuda. Claro, porque es un concepto equivocado, Xavier, el concepto de controlar al trabajador. Es que esa es la forma que os decía antes del liderazgo productivo. Control, control, control. ¿Qué haces? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo respiras? ¿Por qué haces esto? Es que ese estilo de liderazgo tiene que cambiar. Ya veníamos de antes, esa necesidad del cambio, pero ahora más que nunca. Porque lo que estamos buscando no es controlar, es promover, promocionar, motivar a nuestros equipos para que sean proactivos, poder delegar en ellos para que nos demuestren todo lo que pueden hacer. Y tenemos ahora una oportunidad buena de confiar en ellos. Esto es un ejercicio de confianza. ¿Qué habilidades debemos desarrollar en nuestros profesionales para la nueva realidad más allá del liderazgo? Pues las que os decía antes. Para mí es la mente del principiante. Me voy al origen. Creo que debemos aprender a ver las cosas de un modo diferente, como si volviéramos a empezar. A mí me gustaría que viésemos todo esto que está pasando como un nuevo comienzo, como una oportunidad de todo aquello que no estábamos haciendo, cambiarlo. Con lo cual, esas habilidades de las que hablamos suponen humildad, honestidad, capacidad de entender, respeto, colaborar, cesión, no ir tanto al objetivo individual, bien individual como persona, bien individual como departamento, bien individual como organización, sino ir a un objetivo más global, porque entonces nos uniremos fuerzas, uniremos conocimiento, uniremos habilidades, uniremos fortalezas y seguro que conseguiremos más. Hay un dicho muy común, no sé si lo conocéis, que dice que es preferible un trozo de una tarta que nada de esa tarta. Entonces vayamos a un trozo de tarta, de una buena tarta, construyamos un pastel grande y rico y sabroso para todos y compartamos esos trozos antes de quedarnos sin ni siquiera las migas, por no querer compartir y por no querer colaborar. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? A ver, lo que hemos vivido en muchos casos dentro de las empresas es bastante incoherencia entre un discurso que apuesta por ese modelo de liderazgo y sus decisiones y actuaciones durante todo este periodo. Opino que esto no está facilitando. Totalmente de acuerdo, Mariano. Ahí es un poquito lo que os decía antes. Cuidado con fingir, cuidado con malinterpretar lo que estamos hablando hoy con lo que hay que hacer, porque entonces caeremos en eso que tú estás observando. Será un discurso, será un protocolo que está escrito en un documento, quedará muy bonito, pero en realidad no lo haré. Por consiguiente, no conseguiré los resultados que estoy buscando, que es un equipo seguro, un equipo confiado, un equipo capacitado para hacer cosas, para salir de esta situación. No lo conseguiré, me costará muchísimo más. Lo que está claro, y eso se está comprobando, es que aquellas organizaciones que son capaces de trabajar con este nuevo estilo de liderazgo, en el corto o medio plazo consiguen mejores resultados que aquellas que no lo hacen. Mejores resultados. La decisión está en nosotros, Mariano, y en lo que queramos hacer. En nadie más que en nosotros. Jorge, pones ahí un sí. No sé si quieres hacer alguna pregunta. Vale, ¿cuál sería el primer paso para interpretar los sentimientos? Bueno, los sentimientos no es una cuestión de interpretación. Los seres humanos somos emociones
Entonces, el primer paso es preocuparnos por conocer a nuestros equipos. Y solo hay una forma de conocerlos, escuchándoles y preguntándoles cómo están. Lo que os decía antes, las preguntas de cómo estás, cómo te encuentras, qué necesitas, dónde estás, cómo puedo ayudarte, qué se te ocurre hacer, qué ideas tienes, que yo te apoyo y juntos lo conseguiremos. Es preguntar, preguntar, preguntar y escuchar. Es la única forma de conocernos. Y eso lo podemos hacer en remoto también, ¿eh? No solo en presencial. Todos nos sentimos cuidado. La distancia física no es igual a distancia emocional. Tenemos que buscar acortar esa distancia física a través de distintos canales y la comunicación continua es uno de ellos. Pero la comunicación bidireccional, no fingida, como decía Mariano antes, con un discursito, porque eso enseguida lo identificamos todos. Con este foco que tenemos encima, ¿se nos verá mejor? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Puedes aclarármelo un poco más, Javier? ¿A qué te refieres con esta pregunta? A ver, espero que sí, Javier. Estamos en un momento de oportunidad. Yo creo que de nosotros depende si queremos aprovechar la oportunidad o no. Es decir, está claro que las empresas ahora mismo, sin los equipos, siempre ha sido así, pero ahora más que nunca no somos nadie. Y si los equipos, todos nosotros que somos equipos de alguna organización, como líderes o como lo que sea, pero formamos parte de las organizaciones en las que estamos trabajando, si no nos sentimos escuchados, si no nos sentimos protegidos, si no sentimos que se confía en nosotros, difícilmente vamos a ser capaces de aportar ideas y de salir adelante. Es que vuelvo a lo de antes. Evidentemente es un tema de decisión. Cada organización, cada máximo responsable de la organización decidirá qué quiere hacer. Y en función de lo que decida, así sucederán las cosas. Yo creo que estos brotes nos han dado la oportunidad de, vamos a parar, ese tiempo que todos tuvimos que parar, esos días que de repente nos encontramos en casa, que todavía no habíamos sido capaces de empezar en el teletrabajo, aunque decir que batimos récords, porque es algo impensable. Hubo compañías que en 24 o 48 horas ya estaban trabajando sus equipos desde casa. Eso es un récord. ¿Cuánto se tarda en una organización en tomar una decisión de implantar una plataforma de teletrabajo? Desde luego mucho más de 24 o 48 horas. Luego no es un tema de capacidad, Javier, es un tema de decisión. Y la decisión está en nosotros. Y ahí también os digo algo, no solo miremos hacia arriba buscando responsables, nosotros también tenemos equipos a nuestro cargo. Luego, si el de arriba no lo hace, no nos justifica a nosotros para no hacerlo con nuestros equipos. Y esto se contagia. Esto tiene un efecto contagio o efecto dominó. Si nosotros lo hacemos, los que nos rodean nos van a observar y van a ver el cambio. Por consiguiente, van a querer también ese cambio. Así que seamos motores de este nuevo cambio. Y dejémonos de mirar hacia afuera quién es o no es responsable de ello. Trabajemos para hacerlo. Y espero que se nos vea mejor, Javier, espero que sí. Bueno, Esther, yo creo que no sé si habrá alguna pregunta más. Pero pienso Nada, que... Maite, muchísimas gracias por todo, ha sido muy interesante y esperamos poderte tener aquí pronto de nuevo, ¿vale? Vale, muchísimas gracias a todos y cuidaros mucho. Venga, hasta luego. Adiós.